Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy donde vamos a entrar en resistencia a materiales. O sea, vamos a ver primero el concepto de tensión, de estado de tensión, deformaciones, ley de Hooke y después entramos en esfuerzo axial. Si nosotros tenemos un cuerpo sometido a un determinado sistema de fuerzas e intersectamos ese cuerpo con un plano, obtenemos una sección de ese cuerpo. A través de cada punto de esa sección se transmiten fuerzas infinitamente pequeñas. Si nosotros tomamos en el entorno de un punto A un elemento diferencial F, vamos a obtener en ese punto A una tensión total que voy a llamar ρ. Esa tensión ρ tiene como unidad de fuerza sobre unidad de superficie. O sea que va a estar expresada en kilos por centímetro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, etc. Si por ese punto A, en vez de hacer pasar este plano pi, hacemos pasar otro plano pi', distinta va a ser la tensión en el punto A cuando cortamos ese cuerpo con el plano pi'. Eso es muy fácil de aceptar porque distinta va a ser la superficie, distintas pueden ser las fuerzas que quedan a un lado o al otro de esa sección. O sea, se llama estado de tensión en un punto a las infinitas tensiones que actúan en ese punto. Cada una de ellas asociada a cada uno de los infinitos planos que pasan por ese punto. O sea, cuando arrancamos el curso, yo les dije que había dos tipos de magnitudes escalares y vectoriales. En realidad hay tres magnitudes: escalares, vectoriales y tensoriales, que son un vector asociado a un plano. Ahora bien, si separamos nosotros las dos partes del cuerpo que hemos intersectado y en A obtenemos esa tensión total ρ, la podemos descomponer en una componente normal al plano y una componente contenida en el plano. La componente normal que vamos a indicar con la letra sigma se la llama tensión normal. La componente contenida en el plano pi, o si lo hacemos en el plano pi', se llama componente tangencial y la vamos a indicar con la letra tau. Esto es muy fácil de ver que en el mismo punto para cada plano pasan distintas tensiones. Si nosotros tenemos una probeta de un determinado material y la sometemos a un ensayo de compresión, como indico acá, o sea, le aplicamos dos fuerzas P, con estos sentidos estamos provocando compresión. Esas fuerzas P provocan compresión, el esfuerzo normal negativo igual a P. Si nosotros intersectamos con un plano perpendicular al eje baricéntrico, tendremos una determinada sección transversal F. Y la tensión en cada punto de esa sección
van a ser directamente vamos a tener solamente tensiones normales. Si en vez de cortar con ese plano perpendicular al eje baricéntrico, cortamos la probeta con un plano que forme un ángulo alfa con respecto al eje baricéntrico de la probeta, la sección va a ser distinta, va a ser F'. Las tensiones totales van a seguir teniendo como dirección la dirección del esfuerzo normal, o sea que ahí tenemos una ρ', y esas tensiones totales ρ' la podemos descomponer en una componente normal y una componente tangencial. O sea, ahí vemos que para planos inclinados con respecto al eje baricéntrico aparecen tensiones tangenciales. Ahora bien, para el estado de tensión en un punto podemos distinguir tres tipos de estado de tensión. Uno es cuando ρ se mantiene constante en la dirección, o sea, cambia el valor de ρ, pero la dirección de ρ es siempre la misma. En ese caso decimos que tenemos un estado simple de tensión o axial. ¿Por qué? Porque en esfuerzo normal se presenta justamente ese estado de tensión. Cuando ρ se mantiene contenida en un plano, para los distintos planos que pasan por un punto, o sea, cuando ρ se mantiene contenida o paralela, contenida o paralela a un plano, o sea, cambia de dirección pero se mantiene en un plano, decimos que tenemos un estado doble, en vez de simple, plano, acá me faltó una forma de denominar cuando ρ se mantenía constante en una dirección, de lineal, en cambio acá plano, y en vez de axial decimos biaxial. Y cuando ρ cambia, puede cambiar y tomar cualquier dirección para los infinitos planos que pasan por ese punto, decimos que tenemos un estado triple espacial o triaxial. Cuando ρ se mantiene paralela a una dirección, estado simple de tensión, axial o lineal. Cuando se mantiene paralela a un plano o contenida en un plano, doble, plano o biaxial. Y cuando ρ cambia, puede tomar cualquier dirección en ese punto, decimos que tenemos un estado triple, espacial o triaxial. Generalmente los casos que se nos van a presentar a nosotros en resistencia de materiales van a ser o lineal o plano. Generalmente son esos estados. Ahora bien, ¿cuándo queda definido el estado de tensión en un punto? Si nosotros en el entorno de ese punto A tomamos un elemento de volumen diferencial y una terna de ejes cartesiana, si conocemos las componentes de tensión
que ocurren en los tres planos cartesianos, queda definido el estado de tensión en ese punto. Fíjense que en esta cara, si tenemos un ρ de un determinado valor y con ese sentido, en la cara opuesta tendremos un ρ con la misma intensidad y sentido contrario. Si esa componente de tensión ρ la descomponemos en la dirección normal, obtenemos la componente normal de tensión, que es, vamos a llamar sigma x. En la otra cara, el sigma x va a tener sentido opuesto. Y la componente contenida en el plano, tau, cuando tomamos un par de ejes contenidos en ese plano, la podemos descomponer en una componente paralela a z, una componente paralela a y. Esas componentes de tensiones tangenciales vamos a utilizar doble subíndice. El primero nos indica que es una componente de tensión tangencial que actúa en un plano de normal x. Y el segundo subíndice, acá yo me estaba equivocando, nos indica a qué eje es paralelo. Esta componente tau xy es paralela al eje y la tau xz es la componente de tensión tangencial que tenemos en ese plano de dirección z. Bueno, en la otra cara vamos a tener tanto para el sigma, que ya lo dibujé, como las componentes de tau, sentidos opuestos a estos. Van a tener el mismo valor y sentidos opuestos. Si en esta cara de normal z voy a indicar directamente la componente normal y las componentes tangenciales, tendremos una componente normal sigma z y componentes tangenciales tau zx y tau zi. Bueno, hay un teorema que se llama teorema de Cauchy y que se puede demostrar que las tau xz o la tau zx tienen el mismo módulo, el mismo valor, y los sentidos son tales que las dos convergen o divergen de la arista común de ambos planos. O sea que si nosotros conocemos la tau xz, queda conocida también la tau zx. Bueno, no dibujo en el plano de normal y vamos a dibujar de esta cara. Tenemos sigma y, la tau iz y la tau zx. Si la tau xy tiene este sentido, la tau... Perdón, puse... y x. Si la tau xy tiene este sentido, la tau ix tiene que tener este sentido. O sea, las dos concurren o las dos divergen de la arista común. O sea que si nosotros conocemos las componentes de tensión en los tres planos cartesianos, que en las caras visibles tienen estos sentidos, las caras ocultas van a ser los sentidos opuestos, queda perfectamente definido el estado de tensión que actúa en ese punto. ¿Qué significa eso? Que podemos llegar a calcular la tensión para cualquiera de los infinitos planos que pasan por ese punto. Bueno, esas 9 componentes de tensión que tenemos en estas caras, la podemos ordenar en una matriz y se llama tensor de tensiones, y lo ordenamos de la siguiente forma: sigma x, tau xy, tau xz,
tau y x, sigma y, tau y z. Tau zx, tau zi, sigma z. Y esta matriz es una matriz simétrica respecto de esta diagonal, porque la tau xy, la tau ix son iguales, la tau xz, la tau zx son iguales, la tau iz y tau zi también son iguales. Si tenemos las 9 componentes de tensión distintas de cero, o sea, esta matriz, los 9 elementos son distintos de cero, tenemos un estado triple de tensión. Y siempre por un punto pasan 3 planos que son perpendiculares entre sí y que en esos planos la tensión total coincide con la componente normal. O sea, existen solamente tensiones normales. O sea que el tensor de tensiones expresado en función de esas tensiones, esos planos los llamamos planos principales, y las tensiones que actúan, tensiones principales. O sea que el tensor de tensiones expresado en función de esas tensiones principales, tendríamos sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. Cuando las tensiones sigma 1, sigma 2, sigma 3, las 3 son distintas de 0, tenemos un estado espacial de tensiones o triple o triaxial. Cuando una tensión principal, sigma 1, sigma 2, sigma 3, es nula y existen las otras dos, por ejemplo, sigma 2 y sigma 3, ahí tenemos un estado plano de tensión. Y si dos tensiones principales son nulas, por ejemplo, sigma 2, sigma 3 igual 0 y la única que es distinto de 0 es sigma 1, tenemos un estado lineal, simple o axial. Con respecto a los signos de estas componentes de tensiones, mire, nosotros vamos a asignarle signo a las dos caras, por ejemplo, del plano ZI. Según en esta cara, el sentido positivo del eje normal a esa cara, que es el eje X, es positivo, entonces para nosotros esta cara va a ser una cara positiva. En cambio, esta otra cara, que es paralela a esta, va a ser una cara negativa, porque el semieje X, que es saliente de esa cara, es negativo. Una componente de tensión la vamos a considerar positiva cuando la proyección de esa componente de tensión que actúa en una cara positiva coincida con el sentido positivo del eje. O sea, esta sigma X es positiva y estas tau XY y tau XZ también son positivas. Si analizamos en la otra cara, las tres van a ser sus proyecciones negativas en los ejes, pero como actúan en una cara negativa, son tensiones positivas. Para las componentes tangenciales no tiene ningún sentido físico asignarle un signo positivo o negativo, es meramente convencional. Sí es importante para las tensiones normales, porque lo que tenemos que discernir, o sea, lo que es importante de las componentes normales es si provocan tracción o compresión.
porque hay materiales que su comportamiento es muy distinto a tracción que compresión. Nosotros habíamos adoptado para el esfuerzo normal positivo cuando producía tracción, negativo cuando producía compresión. Mantuvimos esa convención también en sistemas reticulados y también lo vamos a mantener en tensiones. O sea, cuando tenemos una componente de tensión normal positiva es porque provoca tracción. Negativa provoca compresión. O sea, fíjense acá que las dos sigma X tienden a traccionar ese elemento de volumen diferencial. O sea, las caras de este elemento de volumen es diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Bueno, fíjense que este concepto de tensión es independiente, o sea, puede ocurrir también en los cuerpos rígidos, se presentan estos estados de tensión. Ahora vamos a ver deformaciones, o sea, nosotros dijimos que en resistencia de materiales vamos a trabajar con cuerpos reales y los cuerpos reales son deformables. Entonces, ahora sí tenemos un cuerpo real, un cuerpo deformable. Una papa parece. Si nosotros marcamos un punto A y un punto B antes de que actúen las fuerzas exteriores, tienen esa posición y la longitud de este segmento va a ser una longitud D. Y vamos a marcar también un segmento perpendicular a ese segmento AB. Cuando actúan las fuerzas, este cuerpo se deforma, el punto A pasará a una posición A', el punto B pasará a una posición B' y el punto C a una posición C'. Hay dos tipos de deformaciones que son las fundamentales con las cuales vamos a trabajar nosotros, que es alargamiento específico en una determinada dirección. El alargamiento específico en una determinada dirección, epsilon, es un número adimensional, o sea, ese valor epsilon se obtiene como cociente de la variación de longitud dividido la longitud inicial. O sea, si nosotros tenemos una probeta de un determinado material y la sometemos a un esfuerzo normal de tracción, la longitud inicial de la probeta va a ser L o L sub I. Al estar sometida a tracción, varía la longitud de esa probeta. ¿Cuánto varía? Delta L. El cociente delta L sobre la longitud inicial nos da el epsilon en esa dirección. El alargamiento específico en la dirección longitudinal, o si esto lo hacemos coincidir con la terna de ejes X y Z, bueno, este va a ser un alargamiento epsilon X. En las otras direcciones vamos a tener también alargamientos específicos epsilon Y y epsilon Z, que es muy fácil de ver en un ensayo de tracción como el que estoy indicando acá. Si en la dirección longitudinal tenemos un alargamiento, en la dirección transversal vamos a tener acortamientos, porque la cantidad de volumen de material del volumen de la probeta es el mismo.
Si en una dirección se alarga, en las direcciones transversales se achica, se acorta. Cuando es alargamiento, el épsilon va a ser positivo. En cambio, cuando sufre acortamientos, el épsilon va a ser negativo. Y la otra deformación que nos interesa es la siguiente. Nosotros habíamos marcado estos dos segmentos AC y AB perpendiculares entre sí. Luego que ocurre la deformación, el ángulo que forman esos segmentos, este ángulo φ, es distinto a 90 grados. La variación angular, o sea, 90 grados menos φ, lo llamamos ángulo de distorsión. Y los ángulos de distorsión, si tomamos en el entorno de ese punto A un elemento de volumen como habíamos hecho con las tensiones, vamos a utilizar doble subíndice. XY, gamma XZ, gamma IX en un plano de normal Y, gamma IZ, y en el plano de normal Z podremos tener gamma XZ, bueno, acá sería ZX, y gamma ZI. Bueno, ¿por qué la confusión? Recién yo ponía acá gamma XZ, porque este gamma XZ es igual al gamma ZX, el gamma ZI y el gamma IZ también son iguales, y lo mismo ocurre con el IX y el XY. O sea, estos ángulos, ¿cuánto varía el ángulo inicialmente 90 grados a la posición final? Lo llamamos ángulo de distorsión. Y en un punto de un determinado cuerpo deformable, para cada plano que hacemos pasar por ese punto, tendremos un determinado alargamiento específico y un determinado ángulo de distorsión. O sea, llamamos estado de deformación a los infinitos alargamientos, cada uno de ellos asociado a los infinitos planos que pasan por ese punto, y a los infinitos ángulos de distorsión, cada uno de ellos asociados a cada uno de esos planos que pasan por ese punto. Esas deformaciones las podemos ordenar con una matriz que llamamos tensor de deformación, y que va a ser epsilon x, gamma xy, gamma xz, gamma ix, epsilon y, gamma y z, gamma zx, gamma zi y epsilon z. Esta matriz también es una matriz simétrica. Gamma xy es igual a gamma ix, gamma xz es igual a gamma zx, gamma iz es igual a gamma zi. Y también por ese punto, así como ocurría con las tensiones, pasan tres planos para los cuales, o en los cuales, los ángulos de distorsión son nulos. Lo único que existen, alargamientos específicos. Y a esos planos se los llama planos principales de deformación. Bueno, el objetivo de la resistencia de materiales es vincular estas deformaciones con las tensiones que ocurren o que las provocan.
En realidad, lo que se hace es, se miden las fuerzas que le aplicamos, se miden las deformaciones y se calculan las tensiones. Las tensiones no las medimos, sino que las obtenemos a través de las leyes que relacionan las deformaciones con las tensiones. Bueno, los cuerpos deformables con los cuales vamos a trabajar nosotros, vamos a suponer que son homogéneos. Homogéneos significa que en todos los puntos el material tiene las mismas propiedades. Continuos, o sea, que cuando nos referimos a un elemento de volumen, al lado de ese elemento de volumen seguimos teniendo material. E isótropos. Isótropos significa que en todas las direcciones tenemos las mismas propiedades. Bueno, es muy difícil que se presente un material que conserve todas estas propiedades. La mayoría de los materiales metálicos son aleaciones, y al ser aleaciones de distintos elementos ya no van a ser homogéneos, pero cuando nosotros nos referimos a un elemento de volumen, siempre suponemos que ese elemento de volumen, por más chiquito que sea, abarca una cantidad de moléculas que hace que el comportamiento del material sea homogéneo. Isótropos tampoco son, o sea, ustedes vieron en química que los distintos materiales forman cristales y que los cristales no tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos referimos a un elemento de volumen, como dije antes, suponemos que incluye una cantidad grande de esos cristales y entonces en todas las direcciones tenemos las mismas propiedades. Hay un material típico que no es isótropo, que es la madera. O sea, si nosotros tenemos una viga, una barra de madera, es muy distinta el comportamiento en la dirección longitudinal de las fibras que en la dirección transversal. Pero generalmente vamos a considerar los cuerpos que reúnen esas propiedades. O el hormigón. Homogéneos, continuos e isótropos. El hormigón también. No es el hormigón también, o sea, vamos a tener canto rodado y cemento. Ahí es como que tenemos que abarcar más el macro para decir que es homogéneo. Pero aparte el funcionamiento no es lo mismo a la tracción que a la compresión.